Huáscar, ya les había mencionado que hoy vamos a hablar acerca del virreinato del Perú. Cuando hablamos acerca del virreinato del Perú, tenemos que definir qué es virreinato. ¿Qué es el virreinato? Así en términos generales. El virreinato, pues, fue una institución, en este caso el virreinato del Perú fue una institución administrativa que fue creada por la corona española. ¿Para qué? Para controlar, para dominar sus territorios conquistados. Ahora, no solamente para controlar y administrar sus territorios conquistados, sino también para terminar con el poder del encomendadero. Pero, Miss, ¿qué es esto del encomendadero? Bueno, vamos a, así, rapidísimo voy a explicar. Las encomiendas, como ya les había dicho, Francisco Pizarro y sus socios habían sometido a todos los incas, a todos los indígenas del Tahuantinsuyo. Se va a España, conversa con la reina y el rey Carlos I, y le dice, no, ya tenemos a este pueblo sometido. Entonces el rey le da un poder absoluto, que era repartir las tierras a los encomenderos. El encomendero es aquella persona que está encargada de un grupo de personas, en este caso de un grupo de indígenas a su mando. Y estos indígenas tenían que trabajar para este encomendero, ¿no? Ya sea trabajos así del hogar, trabajos en la chacra, trabajos como a la ganadería o la mita. A su vez, como estos indígenas tenían que trabajar, pagaban un tributo, supuestamente por la protección. Era así, mira, explico así un sencillo ejemplo, ¿no? Es como que, vamos a poner el ejemplo de Piero, ¿no? En la casa de Piero vive su mamá, su papá, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, todos. O sea, la misma Eli llega a la casa de Piero y le dice, ya, esta casa me pertenece, ¿no? Esta casa me pertenece, ahora ustedes van a trabajar para mí, ¿ya? Piero se dedicará de repente a la limpieza, ¿no? La mamá de Piero se dedicará a la cocina, el papá de Piero se dedicará a cultivar las chacras. Y así, a cada uno les da una labor. Pero ustedes van a trabajar para mí, yo les voy a pagar un salario, pero al mismo tiempo, como ustedes van a recibir un salario, ustedes tienen que pagar un tributo. O sea, me tienen que pagar un tributo. Algo así era, ¿no? Algo así era el encomendero. Era obviamente un maltrato, un abuso hacia el indígena. O sea, le hacía trabajar, el indígena trabajaba, y a su vez tenía que pagarle un tributo. Supuestamente, ¿por qué? Por la protección. Porque el encomendero le daba protección. Entonces, cuando vemos esta situación abusiva del encomendero, es por ello que la corona española no está tanto, está de acuerdo con este sistema. Ahora, a ello le vamos a sumar de que Francisco Pizarro y sus socios, en este caso Francisco Pizarro fue nombrado como la máxima autoridad, por decirlo así, en el virreinato de Perú, quien se encargaba de dividir los territorios. Entonces, estos territorios del Tahuantinsuyo se dividieron en 4 virreinatos, ¿no? Pero vamos a mencionar 2 nada más. Tenemos a Nueva Castilla y Nueva Toledo. Primero, Nueva Castilla le pertenecía a Francisco Pizarro. Él era la máxima autoridad de este virreinato, ¿no? Este virreinato comprendía más o menos desde Ecuador, lo que actualmente es Ecuador, Colombia, Perú, hasta Chincha. Pero tenemos a su amigo, ¿no? Pero teníamos a Diego de Almagro, que era su fiel compañero, ¿no? Este compañero, pues, solamente recibió títulos, nada más, títulos, más no recibió un territorio para administrar, para controlar. Entonces él estaba desconforme, ¿no? Y él iba a la reina Isabel, al rey Carlos I, y le reclamaba, ¿no? Le reclamaba de por qué no le había dado territorios para administrar, si él también había sido parte de la comisión que conquistó todo este imperio rico. Y entonces el rey, escuchando tantos reclamos de Diego de Almagro, entonces le dice, ya está bien, te vamos a dar un territorio. Y le dan el virreinato de Nueva Toledo, que comprendía desde Chincha hasta Chile, hasta hoy en día. Pero ya saben que es encomiendas. Encomiendas o encomendero es aquella persona que se encarga o que tiene a su mando un grupo de indígenas que trabajan para él les paga un salario y estos indígenas con su salario tienen que pagar un tributo.
Eso es encomendero. Ahora, para 1542 surge el virreinato del Perú. Esto quiere decir que cuando Francisco Pizarro y Diego de Almagro llegaron a estos territorios, todavía no había un sistema de orden. Solamente eran en encomiendas, solamente se administraba en base a encomiendas. ¿Ya? Pero ya para 1542 ya surge el virreinato del Perú, o sea, una mejor organización, con nuevas leyes dadas por el rey Carlos I. Les decía que Diego de Almagro y Francisco Pizarro pues controlaban dos territorios, ¿no? Francisco Pizarro, el virreinato de Nueva Castilla, y Diego de Almagro, Nueva Toledo. Pero a ello, Francisco Pizarro, que se encontraba en Lima, pues no aceptó esta situación. Entonces, empezó ahí el conflicto, ¿no? Porque antes les mencioné que Francisco Pizarro tenía el control desde Ecuador, Colombia, hasta Chincha, ¿no? Y de Diego Almagro era desde Chincha y toda la parte sur de Chile. Pero no se sabía a quién pertenecía el Cusco, ya que eran las tierras más ricas. Entonces, Diego de Almagro decía, no, esas tierras me pertenecen a mí. Francisco Pizarro también decía, no, esos territorios son parte de mi virreinato. Entonces, ahí empezó el conflicto. Entonces, Diego de Almagro, como aprovechó en ayudar a los hermanos de Pizarro en el Cusco, contra la lucha contra la resistencia inca, la última resistencia, entonces toma prisioneros a sus hermanos. Los toma prisioneros, los encierra para chantajear a Pizarro, ¿no? Y le dice que Diego de Almagro es asesinado, ¿no? Por la gente de Francisco Pizarro. Diego de Almagro muere ahí. Pero resulta que Diego de Almagro tenía un hijo, al que también le pusieron el mismo nombre, que era Diego de Almagro el Mozo. Ese padre atacan a Francisco Pizarro, pero ya Francisco Pizarro se encontraba en Lima, en lo que hoy en día es el Palacio de Gobierno. Ahí vivía Francisco Pizarro. Entran 12 hombres de Diego de Almagro, el Mozo, del hijo de Almagro, atacan desprevenido a Francisco Pizarro y le clavan un cuchillo en la garganta, ¿no? Y es ahí donde muere Francisco Pizarro. Ahí llega su hermano Gonzalo Pizarro, que había salido huyendo, ¿no? del virreinato de Nueva Castilla. Regresa y se enfrenta al hijo de Diego de Almagro, ¿no? Al Mozo, ¿no? Diego de Almagro, el Mozo. Igual, lo derrota, hay un nuevo gobernador. Entonces, si se han dado cuenta, era una lucha entre los conquistadores, por eso le llamamos guerras civiles. Y de todo este acontecimiento, el rey Carlos I se enteró. Entonces dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están matando entre los conquistadores? Supuestamente estas personas son los que se iban a encargar de administrar mis tierras conquistadas. Pero, no, pues, estos mismos, es más, se rebelaron contra la corona española. El rey Carlos I manda al primer virrey, que es Blasco Núñez de Vela. Él conversa con Gonzalo Pizarro, no llegan a ningún acuerdo, y el rey Carlos I manda a un general, a Pedro de la Gasca. Bueno, él ya era más elocuente, ¿no? Más convincente. Él habló con otros encomenderos, al equipo de Gonzalo Pizarro, y gana esta batalla. Y como una especie de escarmiento, para asustar a los otros encomenderos a que no deben rebelarse contra la corona, termina asesinando a Gonzalo Pizarro. Lo asesina. Y ahí termina la historia de los hermanos Pizarro. Ahora, una vez que se terminó la guerra civil o la guerra entre los conquistadores, empieza la nueva reforma. Es la siguiente. El rey. El rey era la máxima autoridad, ¿no? Era como él decía que su poder venía de Dios directamente. Nadie podía refutarlo más que Dios. Ese era el poder del rey. Luego tenemos al Consejo de Indias. ¿De qué se encargaba el Consejo de Indias?
Pues se encargaba de la administración de todos los asuntos coloniales y redactaban las reales cédulas. Pero, mis, ¿qué son las reales cédulas? Las reales cédulas son las leyes. Podríamos hacer una comparación, por ejemplo, en el Perú, ¿quién se encarga de promover leyes, de derogar leyes, de debatir leyes? El Congreso, ¿verdad? Algo parecido. Entonces, el Consejo de India era algo parecido al Congreso que hoy en día podemos tener, ¿no? Ahora, tenemos la Casa de Contrataciones. ¿Y de qué se encargaba la Casa de Contrataciones? Se encargaba de controlar el comercio y controlar la navegación de los barcos en el mar, ¿no? Entonces se encargaba de la importación y exportación del oro. Luego tenemos al virrey. ¿Y quién era el virrey? El virrey era el representante directo del rey. O sea, la máxima autoridad en un virreinato era el rey, pero el virrey era su máximo representante. Era su representante directo del rey. Era el que se encargaba de gobernar el virreinato del Perú. Luego tenemos a la Real Audiencia. La Real Audiencia pues se encargaba de administrar justicia, o sea, de sentenciar, acusar, ¿no? Lo que hoy en día, por ejemplo, podemos comparar con el Poder Judicial, que tienen la misma función, ¿no es cierto?, de administrar justicia. Entonces, para el virreinato se llamaba la Real Audiencia. Luego tenemos al corregimiento. ¿Y qué era el corregimiento? El corregimiento era la administración de las provincias. Era los que se encargaban de cobrar los tributos y organizaban la mita minera. Aquí voy a explicar algo rápido, ¿no? El corregidor era aquella persona que se iba a las regiones y cobraba los tributos a los indígenas. Recuerdan que los indígenas tenían trabajo y por su trabajo recibían un salario, por decirlo así, ¿no? Recibían un salario, ¿no?, que al final era quitado, ¿no?, por los tributos. Ellos recibían su salario y al mismo tiempo tenían que pagar un tributo supuestamente por la protección. Eso es lo que decía, ¿no? Entonces era, bueno, un control bastante abusivo, ¿no? Y con respecto a la mita minera, pues, bueno, la mita ya lo conocemos, ¿no? Viene del Tahuantinsuyo, pero aquí ya la mita se convirtió en una esclavitud. El hombre tenía muchas horas trabajando en la mina, extrayendo el oro, la plata y el cobre. Ahora, tenemos aquí a la intendencia. Con respecto al corregimiento, ¿no?, como veíamos que era un sistema muy abusivo, que abusaban, explotaban a los indígenas, entonces muchos de ellos se levantaron en protesta. Y uno de ellos, por ejemplo, fue Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. Él se rebeló, por ejemplo. Entonces, a raíz de esta lucha, de este levantamiento contra el corregimiento, que era un abuso, se le cambia de nombre, ¿no? Ahora le llaman la intendencia. O sea, era lo mismo que el corregimiento, tenía las mismas funciones, solamente había cambiado el nombre, nada más. Luego tenemos a los cabildos, que era la administración de las ciudades. Luego, para finalizar, tenemos a los curacas o caciques, que eran, en este caso, gobernaban los pueblos indígenas. ¿Quiénes eran los caciques? Los caciques eran los intermediadores entre el corregidor y el pueblo indígena. Recuerden que el pueblo indígena hablaba su runacimi, su quechua, ¿no? Otros hablaban el aymara, ¿no? Los que se encontraban en la selva, pues hablaban el anahui, las diferentes lenguas que hoy en día existen. Entonces, el corregidor hablaba español, pues no podía comunicarse así de manera fluida con estos indígenas o con los pueblos andinos. Entonces, pedía la ayuda de un curaca o un cacique.